María fue madurando también en su propia vida esa conciencia de colaborar en la preparación de su pueblo para cuando viniera el Mesías, para cuando llegara el Salvador. Dios, cuando María fue concebida en la panza de Santa Ana, su mamá, y su papá, porque no se puede uno solo, con San Joaquín, su papá, cuando María fue concebida en la panza de Santa Ana y con San Joaquín, los papás de la Virgen, ahí, en el momento de la concepción, Dios la preservó de la mancha del pecado original. Ese es el misterio de la Inmaculada Concepción. Por eso María nació sin pecado concebida, como decimos, ¿no? Ese misterio que la Iglesia siempre lo tuvo presente, pero tardaron muchos años los papas para poder declararlo como una verdad de fe que estamos celebrando. María es el claro ejemplo de esto, de que Dios cree en sus criaturas, de que Dios cree en lo que sale de las obras de sus manos, y en esas obras de sus manos nos tenemos que incluir cada uno de nosotros, ¿no? Que somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Nosotros creemos en nuestros talentos y en nuestras capacidades. No es una pregunta para que me la respondan, sino que para que cada uno, ¿no es cierto?, la medite en su corazón. María no vivía en una burbuja ni en una nube de gas, ni tampoco se creía alguien especial. María convivía con las demás personas de su pueblo, de su familia. Y al convivir con otras personas que por ahí no habían tenido esa bendición de Dios, ¿no es cierto?, eso de que Dios la haya preservado de la mancha del pecado original, eso no la eximía a María de que podía tentarse a convivir con otras personas que sí habían, como nosotros, que nacemos con el pecado original y por eso necesitamos del bautismo para borrar el pecado original. María podía ser tentada también con quienes convivía. Por eso María nunca perdió su conciencia de mujer, de esposa, de madre, de hermana y de hija. No se creía alguien especial, no vivía en una burbuja, no, voy a vivir me voy a encerrar en mi burbuja, ¿no es cierto?, una nube de gas para no contaminarme con los demás, a ver si los demás me contaminan. No. María convivía y se relacionaba con la gente como nos podemos relacionar nosotros. María fue madurando también en su propia vida esa conciencia de colaborar en la preparación de su pueblo para cuando viniera el Mesías, para cuando llegara el Salvador. Y hoy quiero compartir con ustedes dos actitudes que yo creo que resaltan en María, ¿no? Y que las quiero compartir con ustedes en este día. En primer lugar, el asombro. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La expresión, uno podría imaginarse, ¿no? La expresión, el asombro de la Virgen ante los planes y la voluntad de Dios. Que tampoco María, digamos, perdió su personalidad, porque en el diálogo que tiene con el ángel Gabriel, que fue un enviado de Dios, en el diálogo que tiene, como siempre, y como también es nuestra relación con Dios, siempre es un diálogo, es un ida y vuelta. Entonces, María entabla ese diálogo con Dios a través del ángel Gabriel, preguntando, bueno, ¿y cómo puede ser esto? María quiere saber, antes de decir que sí, antes de entregar su vida, antes de colaborar en la obra, en los planes de Dios, María quiere saber. Y esta actitud de asombro de María que manifiesta frente a los planes y la voluntad de Dios, la libró a ella
de aquella actitud de querer, que a veces nosotros también la tenemos, ¿no? De querer meterse a Dios en el bolsillo. Esa actitud de asombro, por eso nunca tenemos que perder la capacidad de asombro, porque Dios siempre nos puede asombrar a cada uno de nosotros. No sé cómo, porque Dios tiene maneras misteriosas de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros, así como lo hizo en María. Pero guarda de esa tentación que tenemos de querer meternos a Dios en el bolsillo, ¿no? Se podría haber metido a Dios en el bolsillo y hacerse la canchera, pero no lo hizo, porque pudo más su asombro ante lo que Dios estaba haciendo en ella y en todos sus seres queridos. Y hay otra actitud también que la pinta a la Virgen de cuerpo entero: la fidelidad en las cosas simples, sin buscar creerse más que nadie. Quizás una de las cosas que más resaltan de nuestra Madre. Todos sabemos que la Virgen María es una sola, ¿no es cierto? Tiene distintos nombres según el lugar donde se apareció. Nosotros acá la veneramos con el título de Virgen de Fátima, que se manifestó a los pastorcitos allá en Portugal. Pero la Virgen María es una sola. Tiene distintos nombres según el lugar donde se apareció o el lugar que tomó, o alguna virtud, alguna capacidad, una característica de María que resalta. Por eso decimos Madre de la Esperanza, por eso decimos Nuestra Señora de la Paz, por eso decimos Nuestra Señora del Rosario, ¿no es cierto? Pero María es una sola. Y en María reconocemos esta otra actitud que también es digna de imitar. No solo el asombro ante los planes de Dios, sino también la fidelidad en las cosas simples, sin buscar creerse más que nadie, cuidando lo cotidiano, lo de cada día, estar en las pequeñas cosas de cada día. Por último, María es capaz de estar con sus hijos hasta las últimas consecuencias, tratando de acompañarlo, incluso si sus hijos se equivocan o erran sus caminos, porque ella siempre va a querer lo mejor cuando nos cueste a nosotros aceptarlo. Esta es una actitud de María, y esto las que son madres lo saben perfectamente, ¿no? Porque siempre va a querer lo mejor aun cuando nos cueste aceptarlo.